saludos a todos los que vayan llegando poco a poco. Soy Derek Blanco. Bueno, como anuncié a través de mi cuenta de Instagram, allí se va conectando gente. Saludos. Como le anuncié a la gente por mis cuentas de Instagram y también de Twitter, lo propio hizo Plan País. Estamos empezando este proyecto el día de hoy que se llama ¿Cuál es tu plan? ¿Qué buscamos con esto? Ofrecer soluciones, intercambio de ideas, comunicación, conexión, para que ustedes puedan saber qué hacer con los distintos problemas que lamentablemente se están dando en el país desde hace ya unos años y buscar la manera de poderlos afrontar en el día a día. Estamos en una pandemia de COVID-19, como saben, hay problemas en economía, en educación, en salud, en muchas áreas, y en ese aspecto nosotros nos vamos a enfocar todos los viernes a las 10:30 de la mañana. Saludo a todos los que se van conectando allí para que, bueno, podamos ofrecerles un panorama distinto durante media hora, no solamente de las causas, el origen, sino también las soluciones y lo que usted puede hacer. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Conectar con gente que es parte del día a día en Venezuela, por ejemplo, con especialistas también, para que les ofrezcan distintas soluciones, y sobre la base de eso vamos a esperar sus preguntas a través de acá. Les voy a pedir que lo hagan incluso no en donde están los 3 puntos, porque vamos a desactivar los comentarios para que ustedes puedan hacer las preguntas justamente en donde está ese signo de interrogación con esa especie de cuadrito o 2 que ustedes ven allí justo al lado de donde se suelen escribir los comentarios, de manera que puedan llegar allí y justamente podamos de esa manera conectar con cada uno de ustedes. Ya está Cheman allí, los saludo, va a ser nuestro invitado el día de hoy también, en la segunda parte de este live de Instagram a través de la cuenta de @planpaisbzla, y vamos a tener a Sandra Villanueva. Muchos saben quién es Sandra Villanueva, otros la van conociendo, es colega periodista. Ahí está Sandra, ya la voy a agregar, es colega actriz, es colega de locución, justamente, y mamá de Antonio. Esa era una de las premisas que teníamos para conversar con Sandra. Es una mujer, bueno, no digo 4.0 sino 12.0, es 4K, como digo yo, porque hace de todo. Es mamá, es actriz, es empresaria, es periodista, es locutora, y está muy activa en el país también, ofreciendo lo que mejor puede hacer. Y ya la van a ver, estamos esperando que se conecte. Ex compañera de la vieja Globovisión, y bueno, un placer va a ser tener a Sandra acá con nosotros, porque es una mujer muy activa en ese sentido. Esperamos sus comentarios y que se vayan conectando con Sandra y lo que bien tiene que ofrecernos como mamá y como empresaria. Sandra va a comentar cómo hace con su chamo en el día a día con el colegio, cuando se conecte. Pero tengo que decir que me causó esta gracia ver que gente tan famosa como Thalía, por ejemplo, también tenía problemas con sus chamos para poderlos ayudar con las tareas en Miami. Y estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de prácticamente otra cultura, otro internet, pero a fin de cuentas es mamá y también ha tenido problemas para ello. Vamos a ver cuándo llega Sandra allí. Gracias, Derek, por la invitación. Por favor, Gracias. de todo Plan País, de verdad queríamos mucho tenerte acá. Sabemos que, bueno, la semana pasada fue un inconveniente, pero ya pudimos tenerte otra vez acá. Sabemos que eres una mujer muy activa. Y Sandra, una de las cosas por las que Plan País y este servidor, cuando pusimos los nombres sobre la mesa, saliste a relucir tú e insistimos mucho en tenerte, es porque además te hemos visto. Tú te has reinventado en esta pandemia, en esta cuarentena, no solamente con el teatro, con el periodismo, sino también con tu chamo. O sea, yo te veo hacer muchas cosas con tu chamo a través de tu Instagram, en tus stories, en tus live, y has mostrado cómo haces en el día a día. Por ejemplo, el otro día salías con él haciendo las tareas y me causó mucha gracia porque él se molestaba. Y tú, bueno, pero te vas a molestar. Y hiciste muchas cosas con él y lo has mostrado, y te has mostrado muy humana y muy en tu día a día en particular. Quiero que la gente le haga preguntas a Sandra, si lo desea, y después les voy a leer. Pero comienzo yo preguntándote, ¿cómo hiciste cuando te dijeron, mira, la educación ahora es a distancia y vas a tener que hacer las tareas con tu chamo en casa? ¿Qué pensaste al primer momento? Bueno, mira, Derek, yo desde hace tiempo, desde que dejé la televisión, porque bueno, la televisión te absorbe y te convierte como en un personaje. En un personaje, tú eres Derek el periodista, pero yo te conozco como Derek el amigo, ¿no? Era Sandra, la de la televisión, pero yo cada día tengo una campaña mayor, y de hecho lo estoy haciendo en mis redes sociales, hacia volver a lo humano, lo que tú dices, mostrarnos más humanos, mostrarnos más como somos, porque ahorita con este tema de las redes sociales, creo que todo el mundo lo que está vendiendo son personajes de sí mismo y no seres humanos reales. Y eso es preocupante, incluso yo como mamá, porque tus hijos, que están todo el día conectados a YouTube, que están todo el día conectados al teléfono, tienen una percepción de la realidad, valga la redundancia, que no es real, ¿me entiendes? Creen que la vida es maravillosa, creen que todo el mundo es bello, que todo el mundo es fantástico, y no es verdad. Entonces yo creo que cada día hay que mostrarnos más humanos. Y es quizás lo que tú has visto en las redes sociales. Lo que tú has visto en las redes sociales es un reflejo de verdad de lo que es mi casa y de lo que se ha convertido mi casa en esta cuarentena. Yo
Soy profesional, pero para mí el ser madre tiene un peso muy importante en mi vida, ¿no? Tiene por decir, un 70% de la dedicación de mi tiempo. Y yo creo que yo soy una mamá divertida per se, o sea, yo siempre estoy buscando que mi hijo viva experiencias que sean recuerdos bonitos para su infancia, porque lo que uno le tiene que dejar a un hijo son recuerdos maravillosos para el futuro, porque de esos recuerdos maravillosos, de esa vivencia y de ese desarrollo es lo que te va a asegurar a ti que sea un ser humano seguro, que sea un ser humano feliz, que sea un ser humano completo, de esas vivencias que tiene en la casa, ¿no? Que él recuerde una infancia feliz. Evidentemente estamos en un país que no ayuda por muchas razones. Los hijos nos ven todo el tiempo quejándonos de que no hay agua, que no hay luz, que la situación económica, móntate rápido en el carro, que la delincuencia. O sea, los niños de Venezuela no han tenido una infancia completamente normal, es una infancia en cierta manera particular. Encima viene ahora una pandemia mundial, entonces tú no puedes reflejarle a tus hijos o tienes que hacer el intento, porque los niños perciben todo, de no transmitir tu ansiedad, de no transmitir tus nervios, de no transmitir tu tristeza. Eso no quiere decir que vas a ser autómata, todo es lindo, hijo, no, no. A los hijos hay que hablarles con la verdad. Número uno, consejo, hablarles con la verdad, decirle qué es lo que está sucediendo, cómo se siente mamá, cómo se siente papá. Si lloro, porque a veces me ve llorar, estoy llorando. ¿Por qué llora? No porque me duele el estómago, bueno, hijo, porque estoy un poco preocupada, pero se me va a pasar, eso es normal en los adultos, no es nada grave, uno drena y después se siente mejor, así como cuando tú lloras, cuando te sientes mal. O sea, no alejarlos de la realidad, pero no transmitirles el drama. ¿Cómo se logra eso? Bueno, lo que tú has dicho, reinventándome. Yo todos los días, aparte de reinventarme en la parte laboral, busco la manera de que mi hijo tenga actividades, aparte de hacer su tarea, que me he convertido en maestra y de eso vamos a hablar después si quieres detenidamente. Por favor. Hacer de la casa un parque temático. O sea, comprar una piscina inflable. Yo nunca había comprado una piscina inflable. Ponle una piscina inflable. Claro, entonces venía el otro tema, no había agua. Pero bueno, se la llenaba poquito. Y para él eso era como un día de club, como si lo hubiese llevado a la mejor playa de Margarita. O sea, él estaba feliz de estar con su mamá y un vecinito chapoteando en una piscina inflable. Vamos a cocinar juntos una galleta. Vamos a preparar juntos una torta de plátano. Vamos a hacer una manualidad. Vamos a caminar por la urbanización, que uno nunca camina porque hay nervios y tal. Ahora está todo el mundo después de las 5 de la tarde como caminando con sus mascarillas y se siente seguridad. Vamos a caminar. Saca el monopatín ese que nunca te he enseñado a montar. Hoy tenemos tiempo de montar bicicleta, que nunca tenemos tiempo de montar bicicleta porque los fines de semana mamá está cansada. Vamos a practicar montar bicicleta. Es un esfuerzo agotador, es un esfuerzo doble, porque uno no solamente está pendiente de la casa, de las tareas de su trabajo, sino te toca, como tú dices, ser recreador, porque es lamentablemente o afortunadamente necesario. ¿Cómo has hecho en este caso con todo lo que ya implica, y lo has dicho, es una gran verdad, los niños de Venezuela no están viviendo lo que tienen que vivir o lo que tú y yo vivimos como niños prácticamente? Están viviendo un país en el que hay una crisis y que lamentablemente en su casa, al ver lo que ocurre, se les transmite. Y además los chamos de hoy en día, si nosotros éramos pilas, los de hoy en día nos ganan 10 veces más porque están en otra onda y vienen con otro chip distinto al que nosotros incluso tuvimos. En el tema educativo, Sandra, ¿cómo has hecho para que ellos también, en el caso de Antonio, se adapte a que ahora tienen que recibir clases no en un salón con todos sus amiguitos y la maestra, sino que se lo envían? Gracias a Dios existe la tecnología y la envían, me imagino, por Zoom, por Google Classroom o por otras vías, pero tiene que hacer la tarea contigo en la casa y prácticamente no lo que le manda la profesora, sino la clase. Y me imagino, no sé, ya me dirás tú, si les ha tocado recibir clases a distancia también con la profesora en pantalla. ¿Cómo lo haces, Sandra? Mi hijo todavía está en preparatorio, no ha recibido clases a distancia. Sin embargo, lo que sí he recibido es las tareas y las asignaciones, pero en realidad la maestra he sido yo. Yo creo que ha sido el proceso más difícil para todas las madres y para todos en esta pandemia, porque uno no está capacitado para hacer... Mira, cada quien tiene un rol en la vida, o sea, no necesariamente las mamás, todas estamos capacitadas para ser educadoras, porque eso tiene un nivel de tolerancia, de paciencia, que no lo tenemos nosotros. Y los niños no lo tienen tampoco porque la maestra es la mamá. Yo tengo la confianza para decirle a mi mamá, no quiero hacer la tarea. Yo tengo la confianza para decirle a mi mamá, tengo sueño, me duele la cabeza, o llorar. ¿Entiendes? Entonces, yo te voy a decir, las primeras 2 semanas creo que han sido de lo más duras de mi vida. Yo
y tengo que confesarlo porque tú sabes que yo siento que por la confesión de uno, otras madres se sienten identificadas y se consuelan. Yo en un momento me sentía hasta mala madre, y hay madres que me escribían en Instagram, le estoy gritando a mis hijos horriblemente, me estoy convirtiendo en una bruja para ellos, le he tenido que dar 2 nalgadas, o sea, cosas así, ¿no? Y yo dije, mira, consuélate porque yo llegó un momento que me sentí mal, yo me acostaba como con un sentimiento de culpa porque sentía que claro, que el momento de la tarea era tan tenso, yo me frustraba porque él no me respondía lo que quería o porque no aprendía, él lloraba, yo gritaba, siéntate, lo obligaba y terminaba siendo de verdad horrible. Él llorando, yo llorando, los dos en una esquina sin querernos ver. Y ahí fue que yo dije, qué importante es la pedagogía, qué importante es la persona que sabe hacerlo. Y no estamos preparadas totalmente para ello. Mas, sin embargo, lo hicimos y como todo proceso de adaptación, las 2 primeras semanas fueron horribles, pero después, como todo en la vida, hicimos un clic, pues. Yo aprendí a calmarme, aprendí a respirar, entendí su metodología, entendí su ritmo y también dije, mira, yo le voy a exigir hasta donde él pueda. No podemos tampoco exigirle a los hijos el mismo rendimiento que en una escolaridad normal, sino hasta donde tu hijo pueda. Y todo fluyó. Busqué ayuda de una tutora, yo lo recomiendo el que tenga el poder adquisitivo, a lo mejor, y para hacerlo. Y a lo mejor contratar 2 veces a la semana a una tutora, a alguien de tareas dirigidas, que más o menos les dé una mano en ponerse al día. Yo lo hice y me ayudó mucho, y lo ayudó a él. Nos pusimos al día con una persona 2 veces al día y la verdad fluyó mucho. Del resto, bueno, tengo muchas preocupaciones, no sé si mi hijo va a llegar con la preparación idónea para el año que viene. Creo que los niños, en el caso del mío, van a llegar con algunas deficiencias. Hay preguntas que les quisiera hacer el especialista, como por ejemplo, te las planteo a ti que lo vas a entrevistar. Va a haber, por casualidad, va a haber o se ha planteado que el primer trimestre del año entrante sea como un repaso del año anterior para que los niños se pongan al día. Se va a evaluar de la misma manera. ¿Qué tan cierto hay el hecho de que las clases, aunque empiecen en septiembre, no van a ser presenciales, sino van a ser parcialmente presenciales? O sea, ¿cómo funciona eso? Porque uno oye, van a ser parcialmente presenciales. Ajá, ¿cómo va a ser eso? O sea, ¿qué plan cree que se tiene, ¿no? O cuál es el aconsejable. ¿Van 3 días a la semana? ¿Van una semana sí, una semana no? O sea, ¿cómo funciona esa intermitencia de la nueva manera de retomar el año escolar? ¿Qué tan cierto es que las clases de manera normal, por decirlo así, no van a ser posibles hasta enero? Acuérdate que vivimos de muchos rumores, de muchos bombardeos de noticias que cambian de una semana a otra. Y las mamás, yo creo que tenemos mucha angustia, sobre todo con estas 3 preguntas claves que yo te acabo de hacer. Importantísimo, Sandra. De hecho, se las voy a hacer al especialista en nombre tuyo y estoy seguro que de muchas mamás. Y ahí me detengo y te pregunto, cuando dices que sentías el sentimiento de culpa, que no se habían adaptado o engranado tú y Antonio, porque era tanto nuevo para él como para ti, tener que ya ser de maestra incluso para ayudarlo. Las mamás, además de ese sentimiento que a veces sentía por perder la paciencia un poco con todo lo que esto implica, también han tenido o te has sentido identificada con otras aristas en este punto. Por ejemplo, he visto algunas decir, mandan demasiada tarea a la casa y es a veces hasta más trabajoso o trabaja en doble en la casa que en el propio colegio. ¿Lo ves así también, Sandra? Mira, yo creo que mi colegio lo ha hecho muy bien. Yo soy mamá del Colegio Integral El Ávila. He tenido conversaciones con otras mamás que me decían, mandan hasta 15 tareas al día, es imposible, son las 9 de la noche y los niños están haciendo tareas. Yo pienso que ha sido muy inteligente lo que ha hecho mi colegio en el caso de preescolar, que las tareas han sido muy puntuales, o sea, una tarea de lo que llaman español, castellano, matemática e inglés, como las 3 básicas, una tarea al día y una actividad extra diaria, un día deporte, un día arte, o sea, se ha hecho bastante llevadero. Yo creo que un niño rinde más con poca cantidad y calidad de contenido, o sea, que tú te puedas dedicar el tiempo necesario a esa tarea de español hasta que el objetivo sea cumplido, que muchas tareas que a lo mejor las haces rápido y que el niño al final no tiene profundidad. Creo que tiene que ser muy corto el proceso de aprendizaje en casa, o sea, tiene que ser muy específico, en poca cantidad. No creo que la abundancia
de trabajo para los niños sea beneficiosa. Sobre la Para base de lo que nada. me dijo Sandra, ¿te has podido reunir con representantes también para tratar de proponer ideas? En tu caso, en el colegio donde está Antonio, me dices que no ha sucedido lo mismo que ves con otros que son las 9 de la noche, también lo he visto y conozco amigas que han tenido ese problema que me dicen, todavía estoy con el chamo haciendo la tarea desde las 3 de la tarde, 4 de la tarde, pero se han reunido quizá para proponer soluciones sobre la base de lo que nos ha tocado vivir reinventándonos por una pandemia mundial. Sí, bueno, el mismo colegio ha dado muchas conferencias online de este tipo como las que estamos sosteniendo tú y yo. Han propuesto, nos han pedido, como quien dice, a través de encuestas, opiniones a los padres de qué nos parece, qué debemos mejorar, qué debemos agregar, qué debemos quitar. Ha sido un trabajo equitativo. Pero yo pienso, yo particularmente, no soy educadora, pero yo creo que lo que más me preocupa más es que el daño escolar, que evidentemente lo va a hacer y mi hijo le va a costar mucho adaptarse, es tener cuidado con el daño emocional también. Porque lo que yo te hablaba de lo de la culpa, yo quisiera decirle a todas las mamás que creo que esto ha sido un reto para todas nosotras que ha demostrado, sin ser feminista, el poder de verdad de ser mujer. Para mí ese es el verdadero empoderamiento del que tanto hablan, que es una palabra medio trillada. Pero es eso, o sea, nosotros hemos demostrado como amas de casa y como las madres del hogar, que, oye, que hemos sido amas de casa, hemos sido muchas, seguimos siendo profesionales, maestras. Es normal que nos agotemos, es normal que lloremos, es normal que nos acostemos en la noche sintiéndonos desgastadas, tristes, porque es un estrés mental y una ansiedad terrible tratar de tener todas las aristas de tu vida en buen estado. Entonces yo creo que el principal mensaje para mí de consuelo es para las madres, porque todo lo que nos está pasando a nivel emocional es normal y va a pasar, en algún momento va a pasar porque todo va a volver a la normalidad. Los niños yo creo que con un buen plan educativo, como lo que te estoy hablando, de una adaptación curricular del primer trimestre, en donde se repasen los objetivos que quedaron pendientes del año anterior, con una readaptación de lo que es el pensum del año, yo creo que los niños se adaptan. Okay. Creo que no va a ser tan grave el daño. Y ahí me detengo a preguntarte, Sandra, porque además con todo lo que tú comentas y con todo lo que tú haces, ¿cómo te queda tiempo para montar, por ejemplo, historias y originales? Además, vi una en la que tú estás en una reja, como llamando a una amiga por el tema de la cuarentena, también con tu chamo en la casa jugando. ¿Cómo te queda tiempo para hacer todo eso cuando pasas muchas horas con él haciendo la tarea quizá, cuando te toca quizá cocinar como cualquier ama de casa, cuando te toca ensayar para una obra de teatro que vas a presentar vía online, o cuando te toca hacer cualquier otra de tus actividades como periodista, como locutora? ¿Cómo lo logras? Viéndole el lado positivo a las cosas. Cuando empezó la pandemia, todo el mundo dijo, mira, no entremos vamos a ver este tiempo como una pausa que te dio la vida para reinventarte, para hacer eso que te gusta, ordenar tu casa. O sea, cada quien tenía un pendiente, ¿no? Yo, por ejemplo, la utilicé, es el tiempo a lo mejor que yo pasaba en un teatro ensayando o montando una obra o algo, pues yo lo usé, como tú dices, para potenciar el tema de mis redes, que lo tenía muy abandonado. Entonces, bueno, me he dedicado a aprender a editar, por ejemplo, que antes no lo sabía hacer, a editar a través de teléfono. Me compré una computadora que quiero empezar a hacer un podcast. O sea, me ha permitido como trasladar los contenidos. Como tú sabes, la televisión en nuestro país ha mermado mucho, tengo que trasladar, y yo tengo todavía mucho que decir y mucho que contar. Entonces, estoy buscando trasladar el generar contenido a otras plataformas. Y todo para mí, yo soy una persona que habla muy serio en tono de humor, toda mi vida. O sea, yo soy una persona muy seria, tú me conoces, sumamente seria. A veces puedo pasar por antipática porque soy muy metódica, seria, circunspecta. Pero yo digo que uno puede ser muy serio a través del humor y que tú tienes que usar el humor para contar esas cosas serias de la vida. Y es un poco lo que hago, he hecho unos micros precisamente exponiendo esa cruda realidad de la cuarentena, pero a través de la risa, porque si no nos tomamos esto con calma, si no nos tomamos esto con la seriedad que amerita, pero con un poquito de sentido del humor, pues mira, terminaremos en un psiquiatra, todo, medicado. Hola. Entonces yo lo que he hecho es repotenciar mis redes y cada día trato eso, de que tengan más calidad, desde el story más pequeño hasta el post, que esté editado, que esté bien fotografiado, que esté estudiado, y todavía me falta mucho por aprender, hacer cursos, y yo creo que todos, si de alguna manera usamos este tiempo
Yo siempre le digo a la gente, o sea, siéntate un ratico y piensa, oye, yo siempre he querido, que de hecho voy a dar una conferencia pronto de eso, de cómo hacer, no de tu hobby, cómo hacer de lo que te gusta algo, capitalizar tus gustos, ¿no? Entonces, te digo a esa gente que dice, bueno, si toda la vida a ti te gustaba hacer tortas, ¿por qué no piensas en este momento cómo sacar una línea de pastelería? Esa hora que te Claro. queda libre. Si tú dices, bueno, no sé qué hacer ahorita, estoy sin trabajo, pero resulta que yo toda la vida he cosido bellísimo, ¿por qué no lanzas una línea de ropa, franelas, traje de baño? O sea, es el momento de ponernos a pensar. Y con toda la crisis, lo que voy a decir es horrible, estamos en el país de lo posible para los emprendedores. ¿Por qué? Porque en cualquier país del mundo civilizado, vamos a hablar cómo es, emprender cualquier cosa, una línea de comida, necesita de permisología, muchísima. Sanitaria, aranceles, pagar impuestos, no sé qué. Lamentablemente, porque no es la idea, el mismo desorden que tiene este país, bueno, permite que cualquiera emprenda algo y lo venda como sea. Entonces es el momento Sí. quizás de ensayar ese emprendimiento. Luego tú lo harás por los canales regulares que la ley dice, ¿no? Pero este es el país idóneo en este momento para emprender cualquier cosa. Entonces usa la Bueno, pandemia para eso. Es lo que yo he hecho. ahí, ahí coincides con Gladys Rodríguez, que también lo ha dicho, que hay que aprovechar el tiempo para hacer lo que no hicimos durante el día a día, que no nos permitía quizá el tiempo por muchas actividades hacer, y es el momento de hacerlo y reinventarse un poco hasta con lo que uno no ha aprendido y siempre ha querido aprender. Creo que ha sido muy valioso, Sandra, el aporte. Eres una mujer muy activa. Para mí, una de las mejores colegas periodistas de la fuente de espectáculos de este país, sin lugar a dudas. Además, una gran actriz con una cultura muy particular, mamá de Antonio, y bueno, a fin de cuentas venezolana también, ama de casa, que siente y padece, y le toca, igual que cualquier otra mamá de cualquier estrato social, incluso sentarse en una tarde con su chamo a hacer la tarea y ver cómo va a resolver en la noche de repente el tiempo que le queda para ensayar una obra o para tener que hacer algo en lo laboral como comunicadora o como también locutora de radio. Ha sido un placer, Sandra, tenerte acá. Yo te pido que no te vayas a ir porque ahora voy a venir con el especialista, le voy a hacer tus preguntas y bueno, quiero que te despidas allí y digas tus redes sociales para que la gente te siga. Me voy a mantener como espectadora. Oye, después, como yo me salgo y tú sigues conectado, ¿esta entrevista yo la puedo publicar? O sea, Claro, ¿me da la después la vas opción a de guardar. publicarla? Sí, ¿O después tú me queda das guardada. o tú me das la entrevista completa? Queda en el canal de Instagram IGTV y de ahí ya la puedes replicar. Igual se habla con el equipo de producción para que te la hagan llegar. Claro, porque mucha gente me gustaría ponerla en mi Instagram TV, porque hay mucha gente que quizás después quiere oír las dudas del especialista que vas a tener tú ahorita. Bueno, Hoy, gracias. Síganme a través de Sandra Villanueva Oficial en Instagram, que es la red que estoy manteniendo en estos momentos. Por ahora todavía el Twitter lo tengo abandonado, voy a retomarlo por consejo tuyo, actívalo. nuevamente activarlo. Pero bueno, en Sandra Villanueva Oficial, y muchísimas gracias, Derek, y a todo el equipo de Plan País. Siempre he dicho que quiero ser parte de la reconstrucción de Venezuela y Dios mediante, ojalá así lo podamos lograr. Amén, primero Dios. Bueno, por eso te vemos aquí en el primer programa que estamos entrenando y ya queda allí para que la gente también pueda ver todo lo que has tenido que decir y lo puedan aplicar, que creo que es lo más importante. Un beso para ti. Gracias, Derek. Vamos a esperar ahora que se conecte José Manuel Bolívar, que es coordinador de la mesa técnica prácticamente de Plan País y tiene mucho que decir en materia educativa para que ustedes puedan también saber, en voz de un especialista, prácticamente cómo se puede resolver esto que comentaba Sandra, el día a día, la parte psicológica, el tema con los chamos que de repente no tienen la paciencia para poder estudiar en casa, pero los papás también la pierden un poco y después se sienten culpables, como decía ella. ¿Cómo van a hacer con la educación si definitivamente no queda prácticamente ya activado el año escolar de manera completa, como en septiembre? No es probable que ocurra, esto va a ser de manera parcial. Hay que destacar al mismo tiempo que en enero, ya ha hablado el régimen de Nicolás Maduro de tomar prácticamente comunicación para ello y sobre la base de eso hay que destacar que prácticamente ya vamos a conectar con nuestro especialista hoy, pero acá podemos ver, ¿saben que Instagram tiene las dos caras acá? Y aquí lo tenemos. Vamos a ver si eso lo voy a agregar yo por acá. Vamos a ver si Chema nos ve justamente por allí y ahí está conectando ya Chema. Ya lo vamos a hacer. Ahí está. Bienvenido, amigo mío. Bueno, Buenos días, Derek. ¿Cómo estás? bien, y tú es un hombre muy joven, Bien. el coordinador de la mesa técnica de Plan País. Yo me imagino, Chema, que escuchaste lo que Sandra Villanueva, periodista, locutora, actriz, tuvo que decir, y mamá de Antonio.
sobre lo que le ha tocado hacer desde que comenzó esta pandemia mundial. Ella incluso dejó algunas preguntas que yo te quiero hacer, por si no las escuchaste en caso de, pero preguntaba, ¿cómo se va a hacer con el año escolar si comienza en enero del 2021? Los chamos van a tener la misma manera de aprender, ella siente que van a tener deficiencias, tú lo ves así, no lo ves así, y también ese tema parcial, con un internet deficiente como el que hay en Venezuela, a partir del mes de septiembre, que también se ha hablado. Bienvenido, Chema. Sí, muchas gracias, Derek. Estoy súper contento, súper emocionado de poder dar inicio a este nuevo espacio de Plan País y sobre todo contigo que nos vas a dar ese eje comunicacional y esa presencia tan importante que tú generas para que los técnicos y los políticos que están involucrados en este proyecto de reconstrucción del país tengan una ventana para comunicarnos con la gente y hacerle llegar las ideas y los planes concretos que tenemos para Venezuela en una democracia. Amén. Estuve escuchando como alguien contar con una persona como ella, profesional, madre, de verdad que una ciudadana ejemplar y de esas personas que queremos que sean influyentes realmente en la imagen propia de los venezolanos. Ella hablaba de cómo las redes sociales pueden engañar desde los más chiquitos hasta los más grandes también. Y de verdad que en Sandra vemos una persona integral, una persona con valores, una persona que es balanceada y equilibrada, que me da mucho gusto poder compartir este espacio también con ella. Mira, hay una cosa que yo quisiera primero establecer como base, Derek, en esta conversación, que son las dimensiones del problema educativo en Venezuela. En Venezuela hay 8 millones de niños y adolescentes en edad escolar. 8 millones. De esos 8 millones, hay 1 millón fuera del sistema. Es decir, que hay un 20% de los niños y adolescentes venezolanos que no están inscritos en escuelas, que están completamente ajenos al proceso educativo, que es un derecho humano. El derecho humano a la educación, además, es un derecho habilitador. Es un derecho que te permite acceder y desarrollar otros derechos. Así que hay una población grande de los niños venezolanos a los que hoy se les está violentando su derecho a la educación. Luego, tienes alrededor de 6 millones de niños que asisten a las escuelas oficiales, a las escuelas regentadas por el Estado. De esos 6 millones de niños, aproximadamente 50% asiste de manera infrecuente a la escuela. Las escuelas venezolanas carecen de servicios básicos, como muchos de nuestros hogares, agua, electricidad, baños, internet, que tú lo mencionabas. Solamente el 10% de las escuelas venezolanas tiene internet, de las escuelas públicas, oficiales. O sea que el niño y el adolescente venezolano, la gran mayoría, está desconectada de la autopista de la información, está desconectada de lo que está pasando alrededor del mundo y del acceso a una diversidad de fuentes de información. Luego, tienes alrededor de 1.3 millones de niños y adolescentes que estudian en la educación privada. Esos son las familias que hacen un esfuerzo inmenso, así como el que hace nuestra amiga Sandra, por, a partir de su trabajo, poder invertir en la educación de su hijo en unas instituciones privadas que puedan darle una mayor respuesta que la que encuentran del verdadero responsable del derecho a la educación, que es el Estado. Entonces, creo que es importante para mí, para nosotros, para el equipo, poder proyectar las dimensiones del problema y cómo ese 80% de la población que asiste a las escuelas oficiales se encuentra hoy totalmente desasistido, se encuentra a la deriva. Tenemos una inmensa cantidad de niños y adolescentes hoy que no están aprendiendo ni siquiera en casa, porque no hay un programa, no hay un planteamiento curricular, no hay una conducción pedagógica que les permita a esos niños tener las experiencias necesarias durante la pandemia para seguirse desarrollando emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente. Ahí me detengo. Ahora que... Sí. Me detengo brevemente porque decías esto de los niños y leí en una entrevista que diste tú que de 3 niños, 2 prácticamente comen, por ejemplo, solamente carbohidratos y de 3, 1 solamente sabe leer. En ese caso, por ejemplo, te lo vienes comentando, con la gente de menos recursos, ¿cómo se presenta ese problema sobre la base de lo que estás diciendo? Sí, el tema del aprendizaje. Muchas veces nos enfocamos en el tema de acceso, o sea, de la cantidad de niños que van a la escuela. Nos enfocamos también mucho en el tema de los maestros, que son la nómina más grande del Estado, Derek. Son el grupo más grande de profesionales que trabajan bajo la nómina del Estado. Son 450.000 docentes en la nómina pública y alrededor de 100.000 en los colegios privados.
Pero el tema del aprendizaje muchas veces se queda de lado. O sea, el objeto de la educación, que es el desarrollo del niño, muchas veces no entra en la discusión del problema que tenemos. Y la realidad es que no tenemos instrumentos para medir. Lastimosamente, ni siquiera en la democracia venezolana hubo instrumentos nacionales que nos permitieran saber el nivel de aprendizaje de los niños. La última vez que se hizo fue en el estado Miranda, bajo el profesor Juan Maragall, que fue secretario de Educación por 8 años, y trajo la prueba PISA, que son costosísimas, pero él pudo administrativamente hacerlo, y se vio que 1 de cada 3 niños de tercer grado no sabía las matemáticas necesarias, no están al nivel de lectura, y eso fue hace 10 años. Así que imagínate en qué estado estará la población y el aprendizaje hoy. Sin embargo, yo creo que lo más importante... Sí, adelante, disculpa. No, te oigo, te oigo. Sino que a pesar de este contexto, Derek, tenemos un equipo de profesionales y técnicos que ha desarrollado un plan aterrizado con acciones concretas para poder recuperar la educación venezolana. Es posible. Tenemos las ideas, tenemos la gente, tenemos la pasión por poder reconstruir una educación venezolana nueva, que no se parezca tampoco al pasado, porque la gente no quiere que volvamos a los modelos del siglo XX. Necesitamos proponer un modelo que esté alineado a la realidad de nuestra era. Y Venezuela tiene un país. Necesitamos los pasos, por supuesto, políticos para que eso sea posible, pero creo que hay un mensaje de esperanza y de optimismo con respecto a la capacidad que tenemos de reconstruir el sistema. En ese caso, ¿qué soluciones se pueden plantear? Por ejemplo, a través del Plan País, Chema. Bueno, en términos generales, y aquí de nuevo estamos hablando de esa gran población que es atendida por las escuelas oficiales, lo principal, Derek, es tener a los niños en las escuelas. Tenemos que plantearnos como sociedad, la empresa privada, los partidos políticos, los medios de comunicación, la iglesia, las organizaciones civiles, todos debemos estar involucrados en este objetivo de que todos los niños estén en la escuela, porque los niños en la escuela consiguen cosas que no tienen en casa, sobre todo los niños más humildes, que tienen grandes carencias. Las escuelas se convierten en un hogar en el que reciben una cantidad de mensajes, de valores, de estructura que les permite realmente avanzar y poder conseguir un futuro mejor que el que han heredado. Entonces, ¿cómo hace que los niños vuelvan a la escuela? Hay una variable fundamental, la alimentación. Los programas de alimentación escolar tienen el mayor impacto en la asistencia de los niños. Eso hoy en día es una red de corrupción inmensa, lo poco que queda. Entonces, los principales esfuerzos van a estar en conexión con el área agroalimentaria y con la empresa privada y también con las instituciones del Estado y las comunidades en lograr que el plan de alimentación escolar logre alcanzar a esos 6 millones de niños que hoy están en las escuelas oficiales. Una segunda acción muy importante es el tema de los docentes, la conformación de una mesa de negociación con los docentes para que puedan recibir los ingresos necesarios para vivir una vida de prosperidad. Hoy los docentes, tú lo sabes, ganan menos de $5 mensuales. Los docentes hoy no tienen con qué comprarse un par de zapatos. Los hijos de los docentes hoy viven en la pobreza. Entonces, para nosotros reconstruir el sistema educativo, tenemos que plantear un maestro que sea eje de la sociedad. Un maestro que cuando digan, ¿quién es el profesional mejor valorado del Estado venezolano? Podamos decir con confianza, el maestro. Yo le pondría de segundo la policía. Esas son esas dos grandes profesiones que creo que una sociedad justa coloca en el centro de sus esfuerzos. Y luego hay un gran planteamiento, una deuda de hace muchos años, Derek, que es el currículo. ¿Cómo aprendemos? ¿Qué enseñamos? El régimen se dedicó por 20 años a ideologizar a los niños, a adorar al culto de una persona, a querer lavarle el cerebro tanto a los docentes como a los niños con unas ideologías de hace más de 100 años, trasnochadas, con una visión del mundo totalmente anacrónica, y nosotros tenemos como tarea el poder transformar la educación y lo que le enseñamos a los niños en la escuela. Y si me permites, antes de pasar a la respuesta para Sandra, que son muy importantes para mí, enseñar a los niños, Derek, y a los jóvenes, que para generar riqueza, para tener prosperidad, el trabajo es fundamental. El emprendimiento está en el centro del progreso de los venezolanos. Nos enseñaron por 100 años, por más de 100 años, desde Guzmán Blanco, que la riqueza de Venezuela era el petróleo. Después de que se descubrió en 1910,
en las escuelas venezolanas se enseñó que el país era rico porque había un mineral debajo de la tierra que nos hacía ricos. Hoy ya sabemos que eso no es verdad, que la riqueza de un país no son los minerales, no son las reservas petroleras que pueden quedarse ahí, por cierto, enterradas por cómo se está dando el progreso humano. La riqueza de un país está en la gente, en la capacidad de sus ciudadanos de trabajar, de transformar ideas en productos, en servicios, de emprender, de generar empleo. Ahí está la riqueza de un país. Y la educación, el sistema educativo, es la clave para poder transformar eso en una premisa compartida por todo el país. Esas son las grandes premisas con respecto al Plan País. Si quieres podemos pasar ahora a... Antes de incluso seguir con todas estas propuestas y soluciones que has prácticamente ofrecido sobre la base del plan, te hago dos preguntas allí, Chema. Una, ¿cómo se puede hacer esto que hablas de la iglesia, de distintos sectores sociales, en medio de una pandemia que nos está quejando y que incluso pudiera tener una radicalización en cuanto a la cuarentena en los próximos días, visto lo que está pasando? Y otra que me quiero detener acá. Ayer una mamá supo que comenzábamos este espacio el día de hoy y me decía, mi hijo es Asperger. ¿Cómo hago con la educación de él, por ejemplo, que le ha tocado prácticamente adaptarse y ha costado mucho porque no es un niño en una condición 100% normal, tiene una condición de Asperger y le cuesta adaptarse al tema de recibir clases desde casa? Siente la mamá que no hay las herramientas para poderlos ayudar a ellos porque es una condición distinta a cualquier niño que va a un salón de clase y que ya de por sí se tiene que adaptar en su casa con los papás a hacer la tarea. ¿Qué se puede ofrecer en ese aspecto a las personas que tienen un hijo o una hija con una condición especial y justamente les cuesta el doble quizá adaptarse a lo que estamos viviendo hoy en día con las clases y el colegio? Sí, mira, la primera pregunta, que es un acuerdo nacional. Esas alianzas con la iglesia, con la empresa privada, con los medios de comunicación, con las organizaciones civiles, requieren de un consenso nacional, de un gran acuerdo político, social, económico, que nos permita avanzar. Y ahí está el gran nudo, ¿no? Esa es la triste realidad que enfrentamos hoy los venezolanos, que tenemos a un grupo que mantiene el poder del Estado y que se niega a abrirse al aporte de los demás, que se niega a darle paso a la participación ciudadana, en la que pocas personas, un grupito muy pequeño, toma las decisiones que nos afectan a todos los demás, dejando por fuera a los grandes actores sociales. Entonces, ¿qué necesitamos para poder llegar a un acuerdo? Necesitamos democracia, necesitamos un acuerdo social, necesitamos un consenso en el que todos estemos sentados tomando decisiones en pro de los niños y en pro de los adolescentes y en pro del país. Lo que tenemos lamentablemente en este momento es un grupo pequeño tomando decisiones en beneficio de unos pocos. Ahí está la clave para poder avanzar y es el gran reto que tenemos por delante los venezolanos. Ahora, con respecto a la pregunta de la mamá sobre su hijo con Asperger, y esto es algo, Derek, que también se convierte en un valor de una sociedad, que es la diversidad. Por mucho tiempo los venezolanos hemos sido adoctrinados a pensar en que todos somos exactamente iguales, a que hay una homogeneidad absoluta entre los venezolanos. Y la verdad es que somos muy diversos, no solamente en términos de regiones, no solamente en términos de cómo hablamos, de nuestra cultura, de nuestra comida, del potencial de las regiones. Cuando tú te pones a pensar, por ejemplo, en la educación en Mérida y compárala con lo que debería ser la educación en Nueva Esparta o en Valencia, aquí donde yo vivo, o en Maracaibo, nos damos cuenta que la educación debe responder a la identidad regional y a los potenciales de cada región. Eso es un concepto importante para nosotros también, el federalismo, la descentralización, el poder cerca de la gente. Eso es una forma de diversidad. Pero la otra forma de diversidad que es fundamental es la diversidad que existe entre los seres humanos. Y tenemos, así como tenemos chicos, estudiantes superdotados y con habilidades increíbles, también tenemos estudiantes con necesidades emocionales y necesidades intelectuales que hay que atender de cerca. El Estado venezolano no tiene capacidad en este momento de darle respuesta a un niño que tenga dificultades de aprendizaje o que tenga necesidades especiales. Y por eso las instituciones privadas se han convertido en un espacio institucional en el que las familias buscan para poder obtener respuestas para su hijo que tiene un gran potencial, pero quizás puede tener una necesidad educativa especial. Eso requiere, entonces, primero, en respuesta a esa madre, una concepción importante sobre la diversidad y que esa escuela tenga las herramientas conceptuales para darle respuesta.
Los equipos de orientación, las psicopedagogas, se han convertido en unas profesionales fundamentales en la escuela venezolana, en la escuela de cualquier parte del mundo. Antes, Derek, tú tenías una maestra que le daba clase a 40 niños y le daba la clase igual a todos. Ahora las escuelas necesitan de psicopedagogas, de psicólogos, de especialistas del aprendizaje que puedan apoyar ese aprendizaje. Entonces, a esa madre que hace esa pregunta, si está en una institución privada, la respuesta es que debe buscar esos colegios, esas instituciones donde la diversidad sea un valor fundamental y donde haya unas estructuras de apoyo de psicopedagogas, psicólogos, orientadoras y especialistas de aprendizaje que puedan apoyar al niño. Ahora, la respuesta durante la pandemia, creo que para esa mamá se conecta con las preguntas de Sandra. Quería plantearte si podíamos conversar un poquito sobre lo que conversaba Sandra. Por favor, vamos a hacerlo de Mira, ese modo. Sí, Sandra hablaba del reto de las madres de convertirse en maestras. Y la verdad es que el volumen de trabajo que ha generado transformar la educación presencial en la educación virtual es inmenso. Es mucho trabajo. Las maestras y los profesores han tenido que invertir una cantidad de tiempo en transformar la experiencia presencial en una experiencia virtual. Y tú lo decías, oye Sandra, ¿cómo haces tú para crear tanto contenido? ¿Cómo haces tú para, con todas estas cosas que tú haces, igual tener cosas tan finas para tus redes sociales? Igual es para una maestra. Ahora la maestra tiene que diseñar presentaciones, videos, audios, hacer Zoom, planificar una clase totalmente distinta. Pero el trabajo no es solamente de la maestra, sino que ahora también hay un trabajo del padre en la casa para administrar el día, para organizar la jornada diaria. Y es ahí donde yo me quiero detener para darle respuesta a la pregunta de Sandra. Lo principal es que tenemos que tener un espacio físico en la casa, con buena iluminación, libre de perturbaciones, con un ambiente estimulante para el niño. Eso depende también de las posibilidades de cada familia y de la infraestructura de tu casa, pero busca crear un espacio donde, así como ella decía, que conviertes la casa en un parque temático, donde tú puedas convertir tu casa en un ambiente de aprendizaje, estimulante, de tranquilidad, bien iluminado, protegido de perturbaciones sobre todo. Bueno, estamos conversando allí con Chema, justamente José Manuel Bolívar, coordinador de la Mesa Técnica de Plan País. Ya vamos a tratar de que se restablezca la comunicación con él, porque bueno, saben que ha habido mal tiempo en Venezuela. Yo sugeriría que guardemos esto en IGTV, ya lo vamos a hablar con el equipo de producción, que las preguntas quedan allí y Chema las conteste una vez que pueda conectarse otra vez a su cuenta de Instagram. Lo hacemos así, para que puedan tener, ya nos van a avisar acá que estamos todos conectados con esto. La idea es que puedan ser respondidas sus dudas, pero en espera de que Chema llegue, tenemos problemas allí como con la comunicación. Bueno, es el drama que se vive en el país, señores. Ese tema lo vamos a tratar en algún momento en Plan País también, porque, bueno, como están viendo, es una situación bastante particular la que en ese aspecto se está dando y no es nada sencillo. Justamente, a ver, imagínense ustedes, se fue la luz. Nos están informando que en Valencia se acaba de ir la luz. Estamos en Venezuela, señores. Eso es lo que pasa cuando justamente vivimos en un país que lamentablemente tiene carencias o fallas en los servicios públicos. Si no es el agua, es la luz. Si no es la luz, es el gas. Justamente vamos a dar las redes para que hagan las preguntas y él las va a contestar por allí. @PlanPaísBZLA, Venezuela abreviado, @PlanPaísBZLA en Instagram y en Twitter. Por favor, las preguntas que quedaron allí, vamos a pedir también que se guarde esto en IGTV para que las lea y las responda con todo gusto. Ya lo saben, hágalas otra vez, @PlanPaísBZLA en Instagram y en Twitter. Y él las va a contestar, lamentablemente no tiene luz ahora, pero bueno, apenas le vuelva la energía eléctrica a Valencia y él se logre conectar, le va a contestar seguramente por allí. Les mando un abrazo, sigan a las redes, @PlanPaísBZLA. Vean lo que vamos a tener viernes tras viernes con cada uno de los temas para que participen. Soy Derek Blanco y despido en nombre de todo este equipo que ha hecho posible el espacio. Cuídense mucho y pásenla bien. Chao.